Hay un tema que se queda fuera del gobierno de emergencia, pero será uno de los principales problemas de Kast: la geopolítica y las relaciones internacionales. Ya van más de 2 semanas desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos sobre Irán, asesinando a miles de personas, muchas de ellas civiles. El estrecho de Hormuz se encuentra cerrado y los precios de los combustibles están avanzando sostenidamente. Las proyecciones muestran que el precio del petróleo podría incrementarse hasta 3 veces si se compara al inicio de la guerra, de $70 el barril de petróleo hasta $200. Esto generará un impacto directo en la inflación, y en nuestro país ya se está instalando la discusión sobre el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Este escenario deja complicado a José Antonio Kast, quien pretendía implementar una agenda ideológica que no tuviera consecuencias económicas. Siguiendo la experiencia del primer gobierno de Sebastián Piñera, nombró como canciller a Francisco Pérez, un personaje asociado al negocio de la familia Luxich, así como en su momento Piñera nombró a Alfredo Moreno, asociado a Falabella y Penta. Pero el cable de fibra óptica que uniría a China con Chile demostró que no se puede hacer negocios con todos al mismo tiempo, y que a pesar de que se eviten estos, pueden terminar siendo los más importantes. Estados Unidos, en su rol de potencia en declive, está forzando a los países a privar a China de mercados estratégicos, y ante esta elección, Kast ha corrido a abrazar a Donald Trump eligiendo su bando. Ejemplo de ello fue la Cumbre de las Américas, que reunió a 12 presidentes de derecha de América Latina con Donald Trump. En esta cumbre, los presidentes latinoamericanos no fueron escuchados y solo tuvieron que escuchar a Trump y a su secretario de guerra, quienes dieron una lección sobre cómo deberían enfrentar el narcotráfico en la región, a pesar de que los grandes consumidores de droga están en los Estados Unidos y nada bueno han hecho al respecto. Como decía Galeano, el mercado internacional de la droga también tiene sus divisiones. Mientras algunos ponen la sangre, otros solo ponen las narices. Y pareciera ser que Estados Unidos decidió también dejarle un ministro al gobierno de José Antonio Kast. El embajador Brandon Youth está teniendo un rol activo en la política nacional, el cual ya puede ser calificado de intervencionista sin ser exagerado. De todas formas, no es nada nuevo para un embajador de Estados Unidos. Tan solo ayer se pronunciaba Youth apoyando la idea de que en Chile existiera un mecanismo de screening de inversiones o de evaluación de las inversiones, donde uno de los criterios sería el de seguridad nacional. Pero en realidad lo que se busca es garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, o a lo menos su predominancia económica en sectores claves, porque un cable de fibra óptica construido por Google tiene el mismo riesgo a uno construido por Huawei u otra empresa china. En la misma línea, cuando asumió Kast, el embajador Youth se atrevió a afirmar que el cable de fibra óptica con China estaba muerto. A estas alturas, ya no sabemos si es un deseo o es algo que ya gestionó y que obtuvo certezas por parte del gobierno de Kast de que así sería. Y al segundo día de gobierno, mientras todavía se sacaban la caña después de la fiesta con barra libre en La Moneda, el ministro de Relaciones Exteriores firmaba una declaración conjunta con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras. Lo peligroso de esto es que entre los minerales críticos se encuentra el cobre y el litio. Si Estados Unidos se comporta como lo está haciendo con el cable de fibra óptica, no sería extraño que nos imponga restricciones de venta o nos fijen precios de compra del cobre y del litio. ¿Qué hará el supuesto patriota Kast si su amo Trump le impone estas condiciones? Otro problema de la política exterior de este gobierno son sus vínculos con el sionismo y su explícita manifestación de voluntad de trabajar con Israel, lo cual ya ha sido repudiado por la comunidad palestina en Chile y por las organizaciones de derechos humanos. No les importa que el jefe de gobierno de Israel sea perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, aunque luego se llenan la boca hablando de democracia y de derechos humanos cuando se trata de Venezuela o de Cuba. Las relaciones vecinales también estarán en tensión. Aun cuando sea muy amigo de Milei, Argentina está dando paso abierto a las bases militares de Estados Unidos en la Patagonia. Una de ellas ya se ha instalado en Ushuaia y es una amenaza directa al control sobre el estrecho de Magallanes y la proyección a la Antártica, donde Chile tiene derechos soberanos. ¿Kast defenderá los intereses nacionales o sus buenas relaciones ideológicas? Con Bolivia, a pesar de que el presidente Rodrigo Paz sea de derecha, no les vendrá bien la construcción de zanjas y la reconducción de migrantes a sus fronteras. En el caso de Perú, aunque cambió de presidente, ya anunciaron que no están dispuestos a un corredor humanitario. Lo mismo afirmó el amigo de Kast, Daniel Noboa, quien también se puso esa idea en Ecuador. ¿Y cómo va el nombramiento de embajadores? Ya tenemos los tan anhelados premios de consuelo. De candidatos derrotados en las elecciones parlamentarias han pasado a ser futuros embajadores de Kast.
Luce Bensperger, embajadora en Uruguay, Rafael Provence, de embajador en Costa Rica, José Miguel Castro, de embajador en la OEA, y Miguel Becker, de embajador en República Dominicana. También están los premios de jubilación para Juan Antonio Coloma, como embajador en España, y a Francisco Chaguán, de embajador en México. Las viejas prácticas no se olvidan por este gobierno. En definitiva, tenemos a un gobierno vasallo de Estados Unidos que, en lugar de mantener una autonomía estratégica, manteniendo un equilibrio entre China y Estados Unidos, ha decidido subordinarse a Donald Trump. Los gustitos ideológicos de este gobierno no solo pueden ser una amenaza a la economía, sino también a nuestra soberanía nacional. Quienes se autoproclamaban como patriotas y tanto pontificaban con la bandera en la mano, si siguen así, transformarán a Chile en un estado vasallo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Sentido Común para conversar sobre política exterior en el gobierno de José Antonio Kast. Como les anunciábamos en la editorial, en este programa conversaremos sobre la política exterior del gobierno de José Antonio Kast. Para ello, tendremos como panelistas a Renato Vélez, doctor en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, y a Camila Silva, periodista del Ciudadano, quienes ya se encuentran conmigo en el estudio. Asimismo, contaremos con un gran invitado, experto en relaciones internacionales y amigo de la casa, experto sobre todo en Asia Occidental, Pablo Jofré Leal, con quien estaremos analizando la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la política exterior del gobierno de Kast. Vamos a partir contigo, Renato. Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta política exterior de Kast que pudiste conocer en su programa? Y además, respecto a los anuncios ya realizados. Habría que decir que Kast es otra expresión de las nuevas derechas que se dicen soberanistas, pero que en realidad están subordinadas a la política hegemónica de Estados Unidos. En el programa de gobierno de Kast se dice que se perseguirá el, comillas, interés nacional de Chile, pero a renglón seguido dice que debemos fortalecer la relación con Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón y considerar específicamente a esos países como socios políticos. Mencionan explícitamente a esos países, pero no a China, que es nuestro primer socio comercial. Esto es literalmente el diseño trilateral de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, que es una lógica prácticamente de fines de los 70, principios de los 80. También dice que Chile está alineado con, o tiene que estar alineado con los países que defienden las ideas de la libertad, eso es como medio de Milei, ¿no es cierto?, y luchar contra los que quieren desestabilizar el orden internacional. Esta es una política exterior propia de una mentalidad de los años 90, cuando el mundo era unipolar y el único horizonte posible era la globalización bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Esto también niega la pluralidad de sistemas políticos que hoy día existe en un mundo multipolar. Es una visión anacrónica porque Estados Unidos es una potencia en decadencia que hoy día ni siquiera está defendiendo el propio orden internacional que montó en la posguerra. No toma en cuenta la emergencia de estos nuevos centros de poder y tampoco asegura el interés nacional de Chile porque nos está obligando a tomar bando en una disputa donde nosotros no tenemos capacidad de influir decisivamente. La sumisión de Kast en ese sentido es funcional a la estrategia de seguridad nacional que publicó Estados Unidos a fines del año pasado, donde Estados Unidos es el hegemón y el único dueño, entre comillas, del hemisferio occidental, desde Groenlandia hasta la Patagonia, y en esa lógica está el control de recursos energéticos, minerales críticos, que, dicho sea de paso, es lo que tienen en común Groenlandia con Penco, donde, digamos, hizo su punto el embajador Yud. También la estrategia de seguridad nacional niega la posibilidad de que actores extrarregionales como China, Rusia y otros desafíen la hegemonía de Estados Unidos en América a una costa de perjudicar el interés nacional de nuestros países, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Canal de Panamá, donde Estados Unidos, ¿no es cierto?, forzó al gobierno y al Poder Judicial de ese país a quitarle la licencia de la operación del canal a empresas chinas. China respondió sacando a Costco del puerto del Pacífico del Canal de Panamá, y hoy día Panamá ruega porque le devuelvan, ¿no es cierto?, o vuelvan los barcos chinos para recuperar sus ingresos. Y es lo mismo que nos pasa hoy día con la cuestión del cable submarino. El cable submarino potencia a Chile como un hub de comunicaciones a nivel regional, y la razón para excluirnos o negarnos esa posibilidad es que las empresas chinas supuestamente podrían recurrir o incurrir en espionaje, que es lo mismo que hace la Agencia Nacional de Seguridad, lo que hacen los Cinco Ojos y lo que hace el propio Google, que es el que hoy día está construyendo, por ejemplo, el cable de Humboldt, ¿no? Y esto se queda claro, ¿no es cierto?, en las declaraciones del embajador Pérez Maquena,
cuando él dice que él está muy feliz de que Estados Unidos esté de vuelta en el hemisferio, que es como decir America is back, o sea, hasta en eso les copiamos la frase, digamos, a la propia administración Trump. También tenemos que ver, ¿no es cierto?, el fortalecimiento del vínculo que tiene Chile con Israel. Se va a colocar a Gabriel Saliasnik como embajador de Chile en Israel. El asesor internacional de José Antonio Kast en el segundo piso es un ciudadano argentino-israelí, ex operador de la Embajada de Israel en Chile. Entonces, ¿qué intereses van a defender esas personas? ¿Los intereses de Chile o los de Israel? Lo mismo pasa con el regreso, ¿no es cierto?, de Israel a la FIDAE. ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, con el plan de diversificación de proveedores militares? ¿Qué va a pasar con la posible compra de drones a Turquía? Entonces hay una serie de cosas que están en la duda, y ya la guinda de la torta es cuando la OPE, la oficina del presidente electo, sacó una declaración apoyando el ataque de Estados Unidos, Israel a Irán, hablando de prevenir, ¿no es cierto?, la proliferación nuclear, cuando el único país en la región que tiene armas nucleares es Israel, ¿ya? Entonces eso también es bastante insólito. Y todo esto, si uno lo quiere resumir, es en esta idea de las nuevas derechas, ¿no es cierto?, de hablar de de proteger la civilización occidental como civilización judeo-cristiana. Y ahí hay varias cuestiones. La primera es que América Latina no es parte de Occidente, eso tenemos que tenerlo claro. Y segundo, que la civilización occidental no es judeo-cristiana, la civilización occidental es cristiana, es greco-romana, y todo este discurso como de meterle el elemento judeo-cristiano en el fondo es para justificar la configuración actual del orden internacional, donde Israel es parte y es una proyección de los intereses de Occidente. Renato, y cuéntanos un poco cómo Kast pretende equilibrar, o hasta el momento cómo ha mostrado que se han desenvuelto las relaciones en el caso de los países del BRICS. Sobre todo menciónanos qué ha ocurrido con China, con Brasil, y también si es que se puede esperar algo de Rusia. Bueno, en el caso de Bolsonaro en Brasil y de Milei en Argentina, ellos en campaña despotricaron contra China, dijeron que no iban a hacer negocios con comunistas ni con regímenes liberticidas, autoritarios, etcétera, pero después al poco tiempo terminaron agachando el moño, ¿ya? Y pasó tanto en el caso de Bolsonaro como en el de Milei. En el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos que Bolsonaro tuvo que recular presionado por la propia élite militar y agroindustrial de Brasil, y en el caso de Milei fue prácticamente lo mismo. O sea, él hoy día dice, no, estoy muy admirado, ¿no es cierto?, del modelo político chino, del modelo económico, del modelo de gobernanza, ¿no es cierto?, pero también eso, o esta presión de Estados Unidos se ha traducido en algunas digamos, bajadas de proyectos, ya que es algo que vimos acá en Chile y en Argentina con estos proyectos de radioastronomía, que Estados Unidos hoy día llegó a decir incluso que el observatorio Paranal, que no tiene nada que ver con China, era, ¿no es cierto?, un dispositivo de espionaje chino en Chile. Entonces tenemos eso en el caso de Brasil y Argentina, digamos. O sea, si Kast no dijo nada en campaña sobre China, pero resulta que desde que poco antes de asumir se cuadró inmediatamente con lo que dijo el embajador Brandon Youd. O sea, Brandon Youd dice y Kast agacha el moño, y eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en estos últimos días. Respecto de Brasil, ya tuvimos el primer traspié, ¿no es cierto?, invitando a Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro al mismo tiempo que a Lula, y eso obviamente daña nuestras relaciones con Brasil. Brasil es nuestro tercer socio comercial, el más importante en Sudamérica, y por lo tanto ese es una cuestión bastante lamentable, digamos, empezar en mal pie con uno de nuestros socios más importantes. Y bueno, en el caso de Rusia, yo creo que la posición de Chile no va a cambiar, va a ser la misma posición que tuvo el gobierno del presidente Boric, en el fondo de condenar la operación o la intervención de Rusia en Ucrania, ¿no es cierto? Y en eso no creo que vayamos a ver mucho cambio. Y considerando de que la Unión Europea ha sido un socio histórico de Chile, ¿cómo está la relación entre Kast y la Unión Europea? Mira, acá se da una cosa bien interesante. Primero tenemos que tener claro que Chile no es un actor relevante en la política europea. Quizá en el caso de España puede ser relevante por la vinculación que tiene España con América Latina, pero en el resto del concierto europeo Chile en realidad no es un actor relevante. Y dentro de Europa, ¿no es cierto?, Kast ha tendido a vincularse con esta gente de las nuevas derechas que han surgido post-Trump y que se dicen soberanistas, pero que defienden un programa primero de subordinación política a Estados Unidos, defensa de la OTAN, sumisión de Europa a Estados Unidos en lo político y también en lo económico. Porque por un lado tienen a Trump defendiendo medidas proteccionistas para reforzar el mercado interno,
pero toda esta gente como Abascal, ¿no es cierto?, en España, o el mismo Milei o Bolsonaro en Brasil, digamos, apoyaban medidas de apertura comercial, de neoliberalismo, que en el fondo lo que hacen es reforzar la dependencia de esos países respecto a Estados Unidos. Entonces, de soberanistas tienen bien poco, ¿no? También Kast ha enarbolado o ha alegado, o sea, al dicho que tiene, ¿no es cierto?, simpatía por el gobierno de Orbán en Hungría, pero hay que decir varias cosas. O sea, el gobierno de Orbán en Hungría es todo lo contrario a lo que plantea la presidencia de José Antonio Kast. Es un actor que tiene autonomía estratégica dentro de la Unión Europea, que tiene buenas relaciones con Rusia, que es el principal punto de entrada para China en la Unión Europea, es parte de la Franja y la Ruta, se producen autos eléctricos, se va a instalar un campus de una universidad china en Hungría, incluso el canciller de Hungría visitó Cuba, Venezuela, o sea, demuestra una autonomía política que en el caso de Kast no se evidencia, ¿ya? Incluso como anécdota, si Kast está tan interesado, digamos, en sacar inspiración de Hungría, podría preguntarle a Orbán qué hizo con el sistema de pensiones en Hungría. En el año 2010 Hungría pasó del sistema de capitalización individual al sistema de reparto de seguridad social, lo mismo que hizo otro amigo de Kast, que son los del partido del gobernante de Polonia. Ellos también pasaron de la capitalización individual a la solidaridad, digamos, al sistema de seguridad social. Entonces parece que en eso no hay muchas coincidencias más allá de lo que es la performatividad o querer parecer como parte de un eje conservador más dinámico. ¿Y qué pasa respecto a la región latinoamericana? ¿Tenemos alguna característica especial, considerando que tiene bastantes amigos de derecha, pero eso no ha generado que no existan tensiones al respecto? Bueno, con la excepción de Bukele, que es la gran excepción, casi todos los socios de José Antonio Kast son, digamos, gente que está con sus activos a la baja. O sea, Milei está hoy día con la cuestión del caso Libra, una crisis económica tremenda. En Bolivia hay mucha inestabilidad política, tenés al presidente Paz enfrentado con el vicepresidente, también están en una crisis económica bastante grande. ¿Para qué hablar de la inestabilidad política en Perú, digamos? Noboa tiene una guerra ya desatada, ¿no es cierto?, con el crimen organizado. Trajo al Comando Sur a Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos no solamente intervino militarmente en Venezuela, sino que también en Ecuador. Y en el fondo, digamos, el vecindario no se ve muy auspicioso, digamos, para los socios de Kast. Entonces eso es una cuestión bastante a la que hay que poner ojo, digamos. O sea, se va a quedar sin socios probablemente de aquí a un par de años cuando lleguen nuevas elecciones a esos países. Y bueno, también hay que decir que esta idea como del plan de deportar, ¿no es cierto?, o esto de generar este corredor humanitario tiene dos problemas, ¿ya? Que uno lo puede decir como una idea genial, pero si tú no tienes el apoyo de los países por donde va a pasar el corredor humanitario, tú no puedes reconducir a esa gente. Y nadie va a querer hacerse cargo de esos flujos que van pasando de Perú, Ecuador, Colombia, etcétera. Y también, si quieres deportar a las personas por aire, tienes que tener la voluntad, ¿no es cierto?, del país que va a recibir a esas personas, en este caso el gobierno de Delcy Rodríguez. Es decir, Chile va a restablecer relaciones con Venezuela para poder hacer eso. Quizás sí, ahora que Estados Unidos reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez, pero habrá que verlo, digamos. O sea, hay muchas incógnitas a este respecto. Camila, vamos contigo. Sabemos que toda esta política exterior que ya hemos analizado tiene que implementarse con un equipo de trabajo. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la figura del canciller? ¿Cuáles son los elementos claves que debemos conocer? Bueno, Javier, hoy en la Cancillería lo que vemos es una señal política bien clara. El nuevo canciller, Francisco Pérez Maquena, no es solo un técnico o un académico. Fue durante más de 3 décadas uno de los hombres más influyentes del Grupo Luxi, el conglomerado económico más poderoso de Chile. Estamos hablando de alguien que no solo trabajó en el grupo, sino que fue su brazo derecho. Desde 1998 lideró Quiñenco, el corazón industrial del holding, controlando inversiones clave en banca, minería, transporte y energía. Es decir, no es solo un observador del poder económico, es parte estructural de él. En el ministerio es un escaño reservado. Y eso abre una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué implica que la política exterior de Chile quede en manos de alguien formado, construido y proyectado desde un mega grupo económico? Porque la Cancillería no es solo comercio, no es solo atraer inversiones a abrir mercados.
También es tomar decisiones políticas complejas, relaciones con Estados Unidos, China, conflictos regionales, temas ambientales, tratados internacionales. Y muchas de esas decisiones pueden cruzarse directamente con intereses empresariales. Por ejemplo, existe un tratado minero binacional con Argentina que permite operaciones en la cordillera. Hay inversiones de grandes grupos chilenos, incluido el entorno Luxic, que dependen de decisiones diplomáticas, regulatorias y ambientales. Entonces la pregunta es legítima. ¿Puede existir total independencia cuando quien toma decisiones viene de ese mismo mundo? A esto se suma otro elemento. Durante la transición, Pérez Maquena participó en giras internacionales mientras aún mantenía formalmente su cargo en el grupo. Eso no es ilegal, pero sí instala dudas sobre los tiempos y la separación entre lo público y lo privado. Y aquí no se trata de descalificar su trayectoria. Nadie discute su experiencia en negocios o su capacidad técnica. El punto es otro. Si esa experiencia es suficiente o incluso adecuada para liderar una cancillería que requiere no solo mirada económica, sino también política, diplomática y estratégica. Finalmente, lo que vemos es una definición clara del gobierno. Una política exterior con foco económico donde las embajadas podrían transformarse en plataformas para atraer inversión. Pero eso también implica un riesgo: reducir la política internacional de Chile a una lógica de negocios. Y ahí está el debate de fondo. No es solo quién es el canciller, sino qué tipo de país queremos proyectar hacia el mundo. Uno guiado principalmente por intereses económicos o uno capaz de equilibrar desarrollo, política y autonomía en sus decisiones. Y también este equipo está integrado por las subsecretarías. Cuéntanos cuál es el perfil de los subsecretarios que van a acompañar al canciller Francisco Pérez. Claro, porque no es solo el canciller, sino quien lo acompaña. Y es ahí donde entra el subsecretario Patricio Torres Espinosa, diplomático de carrera con más de 50 años en el servicio exterior. A diferencia del canciller, aquí sí hay trayectoria diplomática. Fue embajador entre la Unión Europea, en Japón y en distintos destinos clave. Es decir, conoce la Cancillería desde dentro y tiene experiencia en relaciones internacionales en el plano político y técnico. Pero aquí también hay otro punto relevante. Tiene 72 años y militancia en Renovación Nacional, lo que lo ubica claramente dentro del mundo político del oficialismo. Esto permitirá un equilibrio con un perfil más económico. Y si seguimos mirando quiénes están en este equipo, aparece una tercera figura clave: la subsecretaria de Relaciones Económicas e Internacionales, Paula Esteves Weinstein. Su rol no es menor, porque la subrey es la que maneja la política comercial del país, los tratados de libre comercio, la atracción de inversiones y la relación con organismos como la OMC, es decir, donde se cruza directamente la política exterior con los intereses económicos. Esteves viene justamente de ese mundo y refuerza la presencia de Luxic en la Cancillería. Fue gerenta general de AmCham Chile, donde su trabajo principal fue articular vínculos entre grandes empresas y autoridades, especialmente con Estados Unidos. De hecho, ya tenía redes construidas con el propio canciller Francisco Pérez Maquena desde ese espacio. Su perfil refuerza la señal del gobierno: una política exterior fuertemente orientada a lo económico, pero muy débil en lo político. Pero hay otro elemento que vuelve a instalar el debate. Es hija de Jaime Esteves, exministro y expresidente de Banco Estado, quien a comienzos de los 2000 aprobó un millonario crédito al grupo Luxic que permitió financiar la compra de nada más y nada menos del Banco de Chile. Esa operación fue altamente cuestionada en su momento por el rol de un banco estatal apoyando a uno de los mayores conglomerados del país. Entonces, cuando uno junta las piezas, un canciller proveniente del grupo Luxic, una subsecretaria con redes en el mundo empresarial y antecedentes familiar vinculado a ese mismo conglomerado, lo que aparece no es solo un equipo técnico, aparece una forma de entender la política exterior, donde el vínculo entre el Estado y grandes grupos económicos no es solo cercano, sino estructural. Y una de las figuras también que ha causado bastante ruido ha sido la de un asesor del segundo piso en materia internacional, que es una figura judío-argentina. Cuéntanos de quién se trata. Bueno, claro, acá hay una cuarta figura que empieza a tomar fuerza en este diseño. Se trata de Eitan Bloch, uno de los principales asesores internacionales del presidente electo, quien nació en Argentina y asesoró al ex embajador de Israel. Tiene 32 años. Es abogado de formación y ha ganado espacio rápidamente en el círculo cercano de Kass.
De hecho, durante la noche del triunfo coordinó contactos con líderes como Javier Milei y Nayib Bukele, y hoy se perfila como una pieza clave en el llamado segundo piso de la moneda en temas internacionales. Su perfil es distinto al de la diplomacia tradicional. Bloch no viene del servicio exterior, sino del mundo político y de redes internacionales, especialmente con Estados Unidos, Argentina e Israel, donde ha construido vínculos relevantes para el nuevo gobierno. Pero también aparecen cuestionamientos. Parte de su trayectoria, como ya decía, está ligada a la Embajada de Israel en Chile, donde trabajó como consejero político y a redes vinculadas a ese país. Eso ha generado críticas de organizaciones como el Centro de Información Palestina, que advirtieron posibles dudas sobre la independencia de la política exterior chilena. Y a eso se suma otro elemento. No es chileno de origen, nació en Argentina. Es hijo de un rabino y ha construido su carrera en espacios políticos y diplomáticos no tradicionales. Entonces, cuando uno mira el cuadro completo, el canciller desde el gran empresariado, la subrey conectada al mundo corporativo internacional y ahora un asesor con redes políticas externas, lo que aparece es un rediseño profundo de cómo se está pensando la política exterior. No es solo quien toma las decisiones, sino desde dónde se construyen esas decisiones y con qué intereses sobre la mesa. Gracias, Camila, por el perfil de quienes van a integrar la Cancillería en Chile, respecto a los cuales ya hay bastantes luces sobre el perfil económico que tienen. Y para seguir comentando cuál es el impacto de la política internacional, pero sobre todo el contexto en el que se va a desarrollar la política exterior de Chile, invitamos a Pablo Jofré, con quien estaremos en los próximos segundos.